amigas y amigos que nos siguen en este espacio denominado Ex Libris. Como cada miércoles, pues tenemos invitados pues de lujo. Yo la verdad estoy un poco intimidado porque en las últimas semanas me he pasado en casa, en las actividades del trabajo, escuchando un podcast que alguien me había recomendado. Ya después diré quién fue esa persona, ese ángel guardián que me hizo la recomendación fabulosa. Y la verdad es que me han hecho la cuarentena, chicos, la neta, porque escucharlos ha sido un descubrimiento. De pronto, pues esas conversaciones que sostienen son dignas de que muchas más personas las puedan compartir y bueno, pues que también puedan discrepar tal vez, ¿no? De lo que ustedes mencionan, muchos temas de actualidad. Y bueno, yo quisiera pedirle en primera instancia a Cassandra Gómez, que nos acompaña, pues que se presente, ¿no? En esta ocasión yo no haré presentación, prefiero que nuestros invitados nos platiquen un poco más sobre ellos. Cassandra. Hola, ¿qué tal? Pues como podrán escuchar en los podcasts, yo soy Cassandra, amante de la literatura, de los debates con mi amigo Dano y de las teorías de conspiración, así que podrán encontrar mucho de eso en los podcasts. Yo estudié lengua y literatura hispánicas, actualmente ya soy egresada y pues aparte de trabajar en mis cosas, me dedico a este proyecto cultural, social en el que Dano y yo estamos. Muchas gracias, Cas. Y pues tenemos a Daniel Méndez, que bueno, pues quien sigue el podcast pues en ese sentido de cercanía, pues nos permite llamarlo Dano. Entonces, Dano, pues, ¿quién eres tú, Dano? Pues hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dano, amante de las garnachas, creyente de los ovnis. Detrás de ese apodo, mi nombre real es Daniel Méndez. Soy licenciado en comunicación, titulado. Aparte de este proyecto, pues colaboramos ahí con algunos otros medios. Pero pues feliz, muchísimas gracias a ti, Antonio, por esta invitación que nos haces a Cassandra y a mí para poder hablar de este proyecto y para compartirla a toda la gente que pues no nos conoce, el invitarlos también a que formen parte de esta comunidad. Pues eso, gracias por aceptar la invitación. Yo estoy muy contento. Y quisiera arrancar con una pregunta, chicos, que no sé si a lo mejor en alguna de las publicaciones que ya han lanzado ya dieron la respuesta, pero hasta donde yo me quedé, no habían aclarado bien a ciencia cierta por qué eligieron el nombre del coloquio de los perros para este proyecto. Pues ese nombre se lo debemos a Cassandra, así que, Cass, por favor, explíquenos. Pues fíjate que fue muy curioso porque cuando iniciamos este proyecto, Dano me comentó, oye, quiero hacer un podcast, quiero que sea sobre cultura, sociedad, arte, y yo así de, súper bien, ¿no? Y recuerdo que Dano había propuesto unos nombres, la verdad, bastante terribles, Malísimos, en el que era así como, malísimos. escúchate, cosas así, Conéctate, cosas horribles. conéctate, no, no, no. Y entonces estuvimos pensando y le dije, no, hay que tener una identidad. Y yo recientemente acababa de leer El Quijote, las novelas ejemplares de Cervantes. Entonces yo recuerdo lo mucho que me gustó precisamente el coloquio de los perros. Y, y esta idea de dos perros que hablan y siempre se están cuestionando de probablemente en algún momento ya no pueda seguir hablando, entonces tú sígueme contando y siempre se están cuestionando. Entonces yo le dije a Dano, pues bueno, el coloquio de los perros podcast, al final somos eso, pues vamos a seguir en este proyecto hasta que nuestra voz nos permita seguir hablando de los temas que nos gustan, de las cosas que creemos necesarias hablarlas y además de una forma, pues como un coloquio al final, súper relajado entre nosotros y que estuviera como esta perspectiva contemporánea, porque a veces tocamos temas, pues sí, algo denso se podría pensar, pero pues en realidad tratamos de hacerlo muy digerible como un coloquio. En este sentido del coloquio de los perros, regresando un poco a esta novela, ¿no? Que como mencionas se encuentra dentro de las novelas ejemplares de Cervantes, que publicó en 1613. Eh, en alguna parte, entre el diálogo entre Cipión y Berganza, menciona el asunto de la fidelidad, ¿no?
y es una parte muy bonita porque reflexionan sobre las cualidades que tienen los canes, entre otras especies, ¿no? Y menciona, bueno, el elefante se asemeja al nivel de inteligencia que tiene el perro, ¿no? Pero en el sentido de fidelidad, describen esta escena de algunos perros que incluso cuando los amos mueren, pues se van a la tumba y ahí se quedan junto al amo, ¿no? O pues en esta suerte pues, de construcciones que se realizan para las tumbas, siempre hay perros, ¿no? Resguardando en mármol, tallados en mármol, las tumbas. Pero el sentido de fidelidad considero que aplica muy bien a lo que tiene que ver con su proyecto, porque cada transmisión es muy fiel al sentido, al tema y a la dirección que ustedes les dan en el coloquio, ¿no? Entonces, se me hace que pues son de pronto conversaciones muy auténticas, que son muy fieles, y en ese sentido quisiera preguntarles a qué se debe esa química que ustedes mantienen en cada transmisión, porque realmente se disfruta. O sea, no quiero decir que sean peleas, ¿no? Pero si de pronto Dano da un punto de vista y Cassandra dice, bueno, sí, pero no, o sea, la cosa es por acá, ¿no? Entonces, ¿cómo logran ese equilibrio, no? A mí me resulta, pues, admirable, ¿no? Sobre todo en estos tiempos en que de pronto todo el mundo quiere tener la razón, ¿no? Pues yo creo que en parte de que podamos tener esa química a la hora de estar nosotros en las transmisiones o grabando los podcasts, es precisamente que nos conocemos Cassandra y yo desde hace más de 7 años, ¿no? Entonces ha sido una amistad bastante larga que nos ha permitido conocernos de diferentes maneras, pero sobre todo siempre considero que somos conscientes de que lo que Cass piense o yo piense siempre es muy respetable y nunca trascendemos esa muy delgada línea entre el respeto de lo que uno cree y lo que no cree. Y siempre, sobre todo, creo que tratamos de escuchar el por qué cada quien piensa de la manera en que lo hace. Entonces, creo que es una parte fundamental para que realmente, digo, no es la primera vez en los podcasts que no estamos de acuerdo, no va a ser la última. Y eso es algo que nosotros siempre hemos querido pues representar la autenticidad que hay entre nuestras conversaciones, porque así como nos ven hablando en pantalla, así es como hablamos afuera de la pantalla cuando no nos está viendo nadie, y e incluso contamos y hablamos de diferentes temas que después decimos, oye, esto estaría padre, ¿por qué no hablarlo en un podcast? Sí, además una dinámica que hemos implementado que nos ha funcionado muy bien es que cada quien investiga su tema, o sea, ponemos un tema, nuestra escaleta, cada quien investiga y es de, tú no me digas nada hasta el podcast lo hablamos y ya entonces partimos nosotros de cero, de lo que el otro sabe y eso nos ayuda mucho porque realmente los debates son muy auténticos, o sea, nunca estamos de acuerdo como aquí nos vamos a pelear, ¿no? O sea, a veces sí llega un momento en el que no, no, así no, y él no, así no es, pero es muy divertido, esa es la parte interesante de los podcasts, precisamente, que nos divertimos mucho, estamos de acuerdo en muchas cosas, no estamos de acuerdo en otras cosas, y creo que eso es también lo que trata de representar afuera, que no todos están de acuerdo con el tema y que hay diferentes aristas de las que se puede tocar cualquier tópico. Claro. Sí, a mí me ha tocado que de pronto escucho una postura y yo opino otra cosa, ¿no? Entonces, de pronto tú, Cassandra, retomas el tema y das esa postura y digo eso. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Y es muy interesante cómo Dano también de pronto regresa al punto, ¿no? Bueno, en algún momento hablaron de las garnachas, ¿no? Porque siempre te presentas, Dano, como amante de las garnachas. Así es. Hablas mucho de Alto Tonga, por cierto. A mí Alto Tonga me gusta, yo la he visitado en varias ocasiones, pero la primera vez que fui a Alto Tonga, yo fui directamente por invitación de un amigo que trabajaba en ese entonces como maestro rural. Entonces, Alto Tonga tiene una suerte, es como un punto de encuentro para todos esos maestros que toman esta especie de camionetitas rurales que te llevan por las zonas serranas, ¿no? Hay muchas escuelas.
Entonces, este amigo me decía, no, es que en Alto Tonga venden unos tlacoyos exquisitos. Bueno, creo que les decía tlayoyos, ¿no? Sí, son tlayoyos, sí. Y yo soy de una parte que colinda entre Puebla, muy cerquita de Tlaxcala, y allá les decimos tlacoyos, ¿no? Entonces me decía, ¿cómo es un tlayoyo y cómo es un tlacoyo? Entonces, pues había similitudes. Y me dijo, en Alto Tonga, en el mercado venden unos muy ricos. Y ahí emprendimos la aventura a Alto Tonga, y la realidad es que sí, venden unos tlayoyos muy buenos, y obviamente eso no te lo discuto, ¿no? Para nada. Pero en ese sentido sí, de pronto se arman estas polémicas, y es muy, muy rico como poder escuchar estos puntos de vista objetivos, fundamentados. Y aquí yo quisiera regresar un poco hacia inicios de año, o el punto en el que ustedes proyectaron esta idea, ¿no? ¿Cómo surge? ¿Cómo surge la inquietud? De pronto, ¿cómo fueron estas reuniones de trabajo? ¿Cómo fueron estos esbozos de las líneas temáticas que ustedes querían abordar? ¿Se van dando conforme proyectan un nuevo podcast? Eh, cómo fue esa génesis del coloquio de los perros? Pues el coloquio surge inicialmente por una inquietud personal. Bueno, como ya lo mencioné, yo estudié comunicación y en mi corta trayectoria laboral se habían presentado oportunidades en las cuales pudieron haber iniciado proyectos audiovisuales que nunca se concretaron. Aparte de esto, yo en algún otro momento había tenido las inquietudes de poder hablar de algo, de poder comunicar, de poder expresarme. Pero en ese sentido, yo no quería ni sentía que era apropiado el simplemente estar yo frente a una cámara, porque al final de cuentas algo que siempre hemos pensado y que enriquece una conversación es precisamente eso, tener a alguien con quien conversar. Entonces yo siempre, y siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, no hubo ni una otra persona en mi cabeza ni en mi mente más que Cassandra para presentarle esta propuesta, esta idea, y es algo que yo siempre he dicho y siempre voy a decir, no hay coloquio sin Cassandra, no hay coloquio sin Dano. El día que por X o Y razón alguno tenga que apartarse, pues probablemente los podcasts tal cual se vayan, pues terminen, pero tal vez surja una plataforma diferente para todo esto, pero en este sentido, así esencialmente es como nace el coloquio. Le presento la idea a Cassandra. Cassandra me dice desde un principio que sí, algo que yo agradecí desde un inicio, porque si no era ella, no sabía, no había nadie más. Y respecto a los podcasts que nos mencionas de cómo es que se van dando, pasa algo muy curioso, porque en este momento pues ya estamos con nuestra segunda temporada. La primera temporada fueron 20 episodios, los cuales nosotros sí no nos anticipábamos demasiado a la hora de poder presentarlos o decir, vamos a decir y ya los tenemos ahí enlistados, sino que en la primera temporada fue como de, ok, sale como que el piloto, sale el segundo piloto, sale el tercero donde ya estamos agarrando forma, sale el cuarto donde creemos que ya lo vamos teniendo. Y así conforme iba saliendo, nosotros nace mucho de las inquietudes que cada uno tiene, ¿no? Para poder hablar y presentar algún tema. Sí, precisamente ya en las mesas de trabajo, pues al principio fue sentarnos a ver, ok, ¿qué queremos decir? Porque pues queríamos hablar cultura, sociedad y un montón de cosas, pero ¿qué, no? Entonces primero empezamos enfocando sobre los temas que nos interesaban, y recuerdo que al principio hacíamos escaletas infinitas, así de quiero hablar de esto y de esto y de esto y de esto. Claro que conforme fuimos avanzando nos dimos cuenta que en la era en la que vivimos también no podemos excedernos con los tiempos, con los temas, abarcar mucho, y conforme hemos ido avanzando vamos aprendiendo precisamente a qué sí podemos decir. Tienes toda la información, ir haciendo un resumen, y además de eso ir implementando todas las cuestiones visuales que Dano ha metido realmente. Él es el que tiene el conocimiento en ese sentido, porque al principio pues no es que no nos preocupáramos, pero sí estábamos más en el audio, y de repente nos dimos cuenta, bueno, el alcance también lo tenemos por YouTube, entonces hay que mejorar todo eso, y el proyecto ir avanzando poco a poco hasta lo que vamos llegando precisamente, que es una producción pues más extenuante, más cansada, pero que
verdad creo que tiene un buen resultado y le da mucha calidad a nuestro producto. La primera transmisión del coloquio se realiza el 2 de marzo, si no estoy mal. Y bueno, el último es el 7 de octubre, la última transmisión que ustedes tienen. Comienzan hablando sobre la pandemia, ¿no? Pero es muy padre regresar a ese primer podcast porque hablan como si esto de alguna manera se encontrara súper distante de nosotros, ¿no? Y en ese momento así era, ¿no? Porque comenzaban pues estos casos numerosos, bueno, en China y luego en Europa. Y de pronto uno va escuchando lo que sucede en cada una de sus emisiones y la pandemia hace acto de presencia en nuestras vidas, ¿no? De pronto, Dano retoma algunos comunicados oficiales que se van estableciendo en cadena nacional, tanto en el nivel federal como en el estatal, y de pronto llega un momento en que Cassandra desaparece de la escena y se hacen enlaces telefónicos, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso para ustedes? ¿No? A mí me gustaría que nos platicaran un poco de lo que ha significado este proceso de aprendizaje en pandemia para un proyecto como el Coloquio de los Perros. Pues sí, como lo mencionas, de repente un día estamos ahí charlando felices y contentos y al día siguiente ya no podemos salir, ya no podemos vernos, ya no podemos tener ningún contacto. Fue bastante complicado porque pues sabemos que la cuestión de la pandemia le vino a pegar a todos de diferentes formas y en diferentes magnitudes. A nosotros de manera particular sí hubo un cambio incluso en la manera en cómo nos comunicábamos, o sea, independientemente de que fuera por videollamada o por enlazáramos la llamada, o sea, independientemente de todo eso, tuvimos también que comenzar a tener una comunicación eh, no verbal y más que nada auditiva, porque en efecto, nosotros al vernos ahí nos dábamos mediante nuestro lenguaje corporal las pautas y sabíamos en qué momento intervenir y de qué momento hablar, pero una vez que pasa todo esto, también el proyecto fue como de que se vino un poquito para abajo de alguna manera porque ya no existía esa esencia que era el poder ver a dos personas en un mismo espacio. Y nosotros también a tener que acostumbrarnos y a saber en qué momentos y hablar. Había momentos en los cuales, y bueno, ahí están registrados, en los cuales hay 1 o 2 segundos de silencio donde nos preguntamos, ¿sigues ahí? ¿Pasó algo? ¿No? Porque no teníamos ni la más mínima idea de si la llamada se había caído, si no nos habíamos escuchado. Pero todo esto considero nos ayudó bastante para comunicarnos de una mejor manera con la audiencia. Porque sí, en efecto, me parece que yo creo que si hablamos de 20 episodios en la primera temporada, fueron unos 6 los que sí estuvimos juntos y el resto ya de videollamada, salvo algunas excepciones que tuvimos unas entrevistas bastante interesantes que sí tomamos la decisión de pues juntarnos, ¿no? Con todas las medidas sanitarias para poder realizarlos. Pero pues sí, o sea, nos pegó totalmente y también llega un punto en el cual, lo hemos mencionado, ya uno tiene que aprender a vivir con la enfermedad, uno tiene que aprender a vivir con las nuevas condiciones de vida, uno no puede detenerse del todo y pues al final de cuentas siempre hemos tratado de buscar la manera de entregar un buen producto, un producto que pues tenga calidad y claro, conforme han pasado los podcasts y el tiempo hemos ido aprendiendo a mejorar todo eso. Cas. Pues es que ya lo dijo todo, pero sí, la verdad yo creo que lo que más nos afectó precisamente fue porque acabábamos de iniciar, o sea, en marzo iniciamos, claro que traía como trabajo previo, ¿no? O sea, no iniciamos oficialmente, pero nuestra transmisión se dio en marzo. Entonces estábamos apenas llegando al público, estábamos tratando de alcanzar seguidores y de pronto la pandemia pues nos impidió esto, nos impidió relacionarnos, de repente las llamadas sí llegaban a cortarse, teníamos que arrancar de donde estábamos y hacer cortes en el podcast. Entonces fue frustrante. Llegó un punto en el que yo
ya no sabía cómo comunicarme con Dano precisamente porque no sabía, nos pasábamos del tiempo, pero creo que después de todo aprendimos mucho a trabajar así y ahora con esta temporada, con todas las medidas, también tuvimos que aprender a regresar a esta nueva normalidad. O sea, si bien sabemos que el Estado todavía tiene pues todos estos problemas con la pandemia, teníamos que tomar una decisión finalmente de qué hacemos, seguimos grabando a distancia o levantamos este proyecto. Y bueno, tomamos la decisión de con todas las medidas volver a grabar presencial porque de verdad es un proyecto en el que creemos y no queríamos que se quedara así como ya lo traíamos y además porque es diferente el audio, porque hay personas que nos ven por YouTube, pero hay muchas personas que también nos escuchan por Spotify. Entonces ahí ya es complicado porque el audio tiene que ser muy bueno para que las personas se interesen y si no teníamos ese audio tan bien logrado, creo que sí lograban abandonarnos y nosotros lo notamos en YouTube, digo, en Spotify perdimos un montón de escuchas, pues precisamente por la pandemia. Entonces sí fue complicado, pero aquí seguimos. Y de hecho, precisamente esto que mencionaba Cas era algo que, y que mencionó también retomando lo que mencionaba Cas en un principio, era precisamente que nos importaba mucho el audio. Hay un viejo dicho pues en los medios que dice que no importa que te veas mal, siempre y cuando te escuches bien, porque la gente es más acostumbrada a que vea tal vez un video a baja resolución, pero te pueda escuchar, te pueda entender. Y sabíamos que esta parte era como que pues también la más importante, de las más importantes, y por lo cual también tomamos pues la decisión de continuar ya en esta segunda temporada de manera presencial. Claro. A mí me pasó, bueno, a Cassandra tengo el gusto de conocerla, en alguna ocasión nos presentaron. Solo que fíjate que me quedó la duda de pronto cuando escuché el podcast, porque quien me lo recomendó nunca me dijo quién realizaba el proyecto, entonces no sabía si eras tú, Cassandra, o era otra Cassandra, ¿no? Y en el caso de Dano, escuché desde el primer podcast sus participaciones. De alguna manera sí coincidí en muchas ocasiones con él, pero nunca me fui a YouTube. O sea, yo siempre he preferido la voz que la imagen. Y lo que mencionan es muy cierto. Es un producto muy limpio en el sentido de modulación de la voz. Bueno, Dano es un profesional, pero Muchas gracias. Sandra, en el primer podcast que sacaron al aire, pues de pronto notábamos un poco esa timidez, ¿no? Como, pues ahí voy a ver qué sale, ¿no? Y lo hablábamos hace un momento, esta nueva normalidad creo que nos ha orillado a desarrollar otras capacidades de las que pues posiblemente no teníamos conocimiento, ¿no? En este sentido, para ti, Cassandra, trabajando con un comunicador, ¿cómo ha sido la experiencia? Y en sentido inverso, Dano, ¿cómo ha sido la experiencia trabajando con una egresada de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas? Vascas, mátame. No, la verdad es que fue muy complicado. Yo aprendí mucho, he estado aprendiendo mucho, porque normalmente como persona de letras, pues uno se queda en sus libros, en lo que escribe. Normalmente yo prefiero mil veces escribir o prefería mil veces escribir lo que pensaba a atreverme a usar mi voz. Siempre fue muy complicado para mí. Mis herramientas siempre han sido la escritura. Entonces, cuando Dano me propone esto, para mí al principio le dije, es que yo no sé si pueda, o sea, no he hablado nunca en un público, no estoy acostumbrado, no me gusta hablar frente a un público, realmente en ese momento yo se lo dije. Y él me dijo, no, sí podemos, y ya. Y recuerdo que grabamos la salida, no, estuvimos yo creo como una hora y él me decía así de, no, es que tienes que hacer tu voz así y tienes que hacer esto. Y yo así, es que no puedo, Dano. Y llegó un punto bueno en el que dije, bueno, ya, tengo que hacerlo, lo hicimos, nos tardamos mucho, pero ha sido toda una experiencia muy bonita para mí porque creo que incluso en la escritura me ha ayudado a aclarar mis ideas. Cuando estás ante un micrófono tienes una responsabilidad muy grande de todo lo que vas a decir, porque ya está saliendo y todo lo que diga ahí yo sé y estoy consciente, es una responsabilidad que he aceptado que puede sacarse de contexto o puede pasar cualquier cosa con lo que yo diga. Entonces,
aprendo a ser muy cuidadosa con lo que digo, con lo que pienso. Y me ha ayudado mucho en esa parte, además de comunicarme de una forma corporal y auditiva y vocal como tal, porque a mí me costaba mucho. Yo sí, normalmente soy muy introvertida y recuerdo que cuando nos conocimos precisamente, yo fue así como, ah, sí, buenas tardes y siempre ha sido como esa mi forma de actuar, pero uno aprende mucho y también aprendes a no digo que lo ningunearan, nunca he ninguneado ese trabajo, pero siempre como esta cuestión de televisión y demás nos dicen que es muy superficial y no es de verdad muy difícil, es muy difícil entregar un producto así, es muy difícil el pararte frente a una cámara, no importa lo que digas, o sea, el tema que estés tocando de verdad tiene una complejidad y a mí me ayudó a entender que es un trabajo igual de difícil que escribir. O sea, es de verdad increíble todo lo que necesitas para hablar frente a un público. Retomando esta parte, en alguno de los podcasts, medio en broma, medio en serio, Dano decía, eh, palabras más, palabras menos, a quienes escuchan, ¿no? Menciona, nosotros ya sabemos todo lo que va a ocurrir en esta transmisión, ¿no? O sea, nos preparamos, aunque no lo crean, nos preparamos, y mencionaba, porque hay un trabajo previo, ¿no? Quisiera que nos hablaran de ese trabajo previo, ¿no? Porque la realidad es que nosotros ya vemos un producto terminado, ¿no? Yo sé que tal vez hay muchas horas de investigación, de lectura, en el caso de Dano, pues de preparación técnica también. Entonces, en el caso de Dano, en el caso de Cassandra, ¿cómo es este pre, ¿no? ¿Cómo es la escena atrás del telón antes de salir a grabación de un nuevo podcast? Pues bastante arduo y tenías razón, ¿no? Con lo que mencionabas. Un poco de broma y un poco en serio, sí. Sí preparamos los podcasts, aunque no lo parezca. Pero precisamente esa partecita de la frase de aunque no lo parezca, engloba mucho. ¿Por qué? Porque nosotros siempre tratamos de entregar un producto que, sin importar qué tema sea el que estemos hablando, lo hagamos lo más digerible posible para que todas aquellas personas que no les interesa ese tema o que sobre todo lo tienen estigmatizado o que tienen prejuicios sobre algunos temas, lo entiendan y comprendan y se les pueda mover así como que un pequeño tornillito de, ah, bueno, mira, no lo había pensado tal vez de esta manera, pero ¿cómo es el prepararlo? Pues eh, iniciamos siempre desde una pequeña junta de trabajo en la cual decimos de qué vamos a hablar, ¿no? O sea, grabamos X cantidad de podcasts que ya tenemos como que planeados y después llega el punto en el que decimos ahora de qué vamos a hablar y comenzamos a tener una lluvia de ideas. Usualmente es como de, mira, está esto, me gustaría aquello y después comenzamos a cambiar un poquito la fórmula, por así decirlo, porque lo mencionaba Cass. En un principio teníamos escaletas bastante extensas, eh, con, por decir, 3 temas generales, pero con otros 5 subtemas por cada tema. Entonces, muchas veces ni siquiera lográbamos abarcarlos todos o los pasábamos arrastrando. Entonces, ahora, precisamente lo que decía Cass, hacemos esta técnica de investigamos cada quien por su parte. Si tenemos como que una pequeña escaleta muy reducida ahora, con unas cuantas preguntas o temas importantes, y a partir de eso es que nosotros con la conversación lo vamos sacando, ¿no? Y vamos mencionando cosas que el uno tal vez no, la otra persona tal vez no investigó o que sí investigamos y coincidimos y a partir de ahí comienza toda esta cuestión del debate. Pero en la cuestión técnica es otro mundo diferente. Usualmente para grabar un solo podcast eh, es un proceso de 2 horas y media, más o menos, porque son aproximadamente 40 minutos de ensamblar el set, más bien de todo lo que está atrás del set, ¿no? Las luces, las cámaras, el equipo, las computadoras, etcétera. Los 35 minutos ahora de grabación que ya hacemos y que ya tenemos cronometrados y que ya tenemos ahí bien medidos. Y otra media hora para desmontar todo el equipo, ¿no? Entonces es más o menos como que ese proceso, tanto desde
la preproducción, producción y ya la postproducción, ahí es la parte que no, me llevo yo creo que una hora más o menos, media hora, dependiendo de qué es lo que se tenga que hacer, si hay que corregir alguna otra cosita, pero es más o menos el proceso que realizamos. Cas, ¿quieres agregar algo a esto? Pues ya Dano lo dijo todo, yo creo que es todo un trabajo, sí es cansado y normalmente también cada quien investiga un montón y esto que dice, aunque no lo parezca, pues más bien es porque si es todo un trabajo, el hecho de leer muchas cosas, cada quien con sus lecturas, con lo que investiga, y luego tratar de configurarlo a un nuevo lenguaje en el que parezca que todo lo estás diciendo como en juego, relajo, pero procurar que toda la información que estamos dando siempre es real, o sea, la tenemos ahí, la estamos corroborando, de repente leemos. Y otra de las cosas bien importantes para el podcast es que no importa lo que esté pasando afuera, no importa cómo estemos anímicamente, si tenemos problemas, si tenemos mucho trabajo, al momento de grabar es siempre voltear a vernos, decir, bueno, entramos al aire, pones una sonrisa, modulas tu voz y es arrancar pues totalmente, ¿no? Sin pensar en todo lo que está pasando afuera, porque pues sí, nuestra voz es muy importante para que las personas no se aburran. Durante estas 2 temporadas han contado con algunos invitados. Entre ellos, pues está Tenoch Huerta, Nick Tetoksky, ¿no? Queridísima. Y vaya, creo que es uno de los programas que más he disfrutado. Y a Marvin Tacos de Canasta, Lady Tacos de Canasta. ¿Cómo se dio este acercamiento con ellos? Es decir, de pronto, pues uno se topa con esa noticia y dice, ay, mira, pues Tenoch Huerta, ¿no? Tenoch Huerta ya anda en otras ligas, ¿no? Sí. Y obviamente, Sí. Lady Tacos de Canasta, pues a raíz de este episodio desafortunado, creo que visibilizó su caso y también se ha hecho acreedora de un reconocimiento y de una exposición mediática bastante alta, ¿no? Eh, ¿Qué procesos han sucedido para que ustedes puedan contactar a estos invitados? ¿Tienen proyectados algunos otros en las siguientes emisiones? Pues los procesos han sido bastante curiosos, cada uno en particular ha sido muy, muy, muy diferente. Eh, en primera instancia queríamos también pensando, y esto también surge a raíz de la contingencia, porque retomando tantito lo que habíamos mencionado, o sea, el hecho de que ya no estuviéramos en la misma pantalla, nos dio un bajón a todos. Entonces surgió todo esto como de, a ver, ¿qué vamos a hacer para que este proyecto pueda tener un realce, sea más interesante para la gente, les llame más la atención? Y de repente surgió así como de, en algún otro momento a Tenoch Huerta yo lo conocí porque en la universidad realizamos una semana de comunicación en donde él fue invitado. Entonces a partir de ese punto tuve su contacto. Pero para todo esto, pues ya eso había pasado más de al momento que lo contactamos ya habían pasado unos 2 años y medio más o menos. De mí claramente ya no se acordaba. Entonces le dije a Cassandra, Cassandra, por favor, pues tú encárgate de todo el contacto que tengas con él, ¿no? Entonces, pues a partir de este momento le doy la voz a Cassandra para que nos explique también cómo fue ese proceso. Pues yo creo que fue como mucha persistencia. Recuerdo que yo ya había visto algo de las cuestiones en las que él andaba metido. Yo le comentaba, ¿no? Desde hace mucho que quería tocar el tema de racismo y clasismo en México, que es un tema muy importante de tocar. Yo le dije, no creo que debamos tocarlo nosotros, hay que traer a alguien que sepa de esto, ¿no? Y que hable de esto. Y yo había estado siguiendo todo esto precisamente por un problema que hubo y que Tenoch participó mucho. Entonces él me dijo, bueno, hay que contactarlo y yo recuerdo que dije, bueno, pues le voy a escribir a Instagram a ver si algo pasa, le escribí desde mi cuenta personal y le conté quiénes éramos, qué queríamos hacer, cómo nos interesaba tratar el tema. Y recuerdo que solo me puso su número, ¿no? Y yo dije, bueno, esto será un sí, será un no. Dije, bueno, no importa, lo voy a escribir. Recuerdo que le escribí mensajes, igual, pues ya él me fue diciendo, sí, nada más dime cuándo.
fue un poco difícil porque pues su agenda estaba muy complicada, entonces de repente era así de, no, pues puedo ahorita, y yo no, pues nosotros no podemos. Y precisamente eso también fue muy importante, el no entregar un producto de mala calidad. O sea, él nos dijo, sí puedo ahorita, pero pues también nosotros no teníamos el equipo, no teníamos escaletas, entonces fue como, la verdad queremos hacer algo bien, entonces aguántanos. Y al final se concretó, eh, pues fue la primera vez que yo creo que nos enfrentábamos con alguien de esa talla. Fue complicado, sí, pero creo que al final salió un buen producto y era importante que alguien en el medio y que esté tocando estos temas que son muy importantes pues, nos acompañara en esa charla. Pero pues sí fue todo así de mensajes, insistir, insistir, insistir. Yo creo que es lo que más hicimos, insistir hasta que nos dijo tal fecha, tal hora y ya no, no movimos nada. Fue aproximadamente como una semana de negociación, ¿no, Cas? Con Tenoch. Sí, de poder Sí. cuadrar los tiempos, de incluso recuerdo que cuando estuvimos en la grabación se nos cayó su videollamada en 2 ocasiones, precisamente porque su agenda ya lo estaban contactando de nueva cuenta para otros compromisos que tenía justo terminando nuestra entrevista. Entonces, pues al final sí se concretó, el producto sale pues creo que bastante interesante. Mencionas también, por ejemplo, Marvin. Marvin fue también es una persona, vaya, con un ángel impresionante, súper buena onda, de lo más sencilla, nos trató súper bien, pero curiosamente uno pensaría que tal vez uno manda un mensaje y es como de, ah, sí, mira, ya el día de mañana nos ponemos de acuerdo y ya grabamos. Pero no, ella realmente, pues al ser una persona pública, eh, recuerdo que a ella yo fui quien la contactó y recuerdo que igual fue más o menos, ahí fue menos como 4 días de negociación. Me contacté por todos los medios, en ninguno me contestó hasta que tuve que recurrir a llamarle hacia su número para ordenar tacos de canasta. Y recuerdo que me contesta un niño y yo le dije, ah, hola, bueno. Y rápidamente una persona mayor fue, le contestó, le expliqué la situación y me proporcionó el número de su representante y ya fue con su representante con quien tuvimos el contacto y pues ahí se logró, ¿no? Que al final de cuentas también hablábamos de un tema bastante, bastante interesante y creo que ha sido uno de los podcasts más ricos que hemos tocado, ¿no? De la cultura mushe, que es, vaya, impresionante para todas las personas que nos estén viendo en este momento. Los invitamos a que vayan a ver ese en particular, es bastante interesante. Pues sí, bien lo has dicho, fue un programa sumamente interesante y con esa humildad yo quisiera resaltar esa palabra, porque sí mencionaba que pese a todo este despliegue mediático que se ha dado en torno a Lady Tacos de Canasta, una charla súper alivianada, ¿no? En el tenor, en la línea en que ustedes han realizado sus programas, y eso se agradece muchísimo. Em, quisiera preguntarles, chicos, bueno, reiterar nuevamente la pregunta. ¿A futuro tienen planeados a otros invitados? ¿Lo tienen ya por ahí, pues, proyectado, ¿no? Este, que se me hace una parte bien, bien, bien padre de poder también conocer el punto de vista desde la figura, ¿no? Entonces, eh, ¿será como una constante dentro del coloquio de los perros? Sí, la verdad es que sí. Tenemos pensado realizar, claro que sí, nuevos podcasts con diferentes invitados, pero asimismo también estrenar unas nuevas secciones en nuestra página de Facebook para que eh, hay muchas ocasiones en las que por diferentes cuestiones tal vez de tiempos o temas, no podamos tener un invitado concreto para poder tenerlo ahí unos 40 minutos, pero pues sí poder sacar invitados, ¿no? En nuestra página de Facebook, con diferentes secciones que estamos ahí planeadas, que tenemos planeadas, pero sí, hay algunos invitados en puerta con los cuales seguimos teniendo contacto, seguimos algunos proyectos igual que han surgido, ¿no? Reitero, por toda la pandemia. Pero sí, hay bastantes propuestas en camino. Aún no les podemos confirmar alguno en concreto, pero sí,
de que las hay, las hay. Ok, pues eso es una buena noticia para quienes seguimos el podcast. Y bueno, pues el tiempo, como siempre, pues no es nuestro aliado. Eh, ya llevamos algunos minutos. Vamos a ir perfilando el cierre de la charla, chicos. Pues quisiera preguntarles, en este sentido de cercanía con el público, ¿cómo ha sido esta respuesta por parte de los seguidores de las redes sociales que ustedes tienen, ¿no? Yo, por ejemplo, a Cass y a Dano ya me dan ganas de pedirles un autógrafo, ¿no? ¿Cómo ha sido la cercanía, entre sus seguidores, ¿no? Porque de verdad, de pronto ustedes llegan a ser alguien tan cercano. No sé si recuerden aquellas épocas de oro de Radio Sensación, por ejemplo, con Humberto Rolando o con Leti Anieva, ¿no? Que de pronto los escuchabas, ¿no? En tus tardes y de alguna manera idealizabas también a los conductores, ¿no? En ese sentido auditivo del que hablábamos hace un momento, ¿no? Yo les guardo mucha admiración, ¿no? Por ejemplo, a muchos de estos locutores. Algunos siguen en activo, pero ¿cómo es esta respuesta que han tenido por parte del público? A lo mejor no hablando desde el nivel de seguidores, ¿no? Pero en el nivel de interacción que tienen con el público. Pues ha sido bien interesante precisamente porque al principio pues empezaron escuchándonos nuestros amigos y les decíamos compártanos y pues era muy bonito, ¿no? Pero pues siempre decíamos algún día vamos a tener seguidores que no conozcamos como tal. Y hasta hace muy poco, o sea, tendrá unos meses, una chica me escribió y me dijo, hola, encontré su podcast y la verdad me gustó mucho y solo quería escribirte y espero que no te incomode y que no creas que es demasiado raro, ¿no? Y solo le mandé el mensaje a Dano y felicitándonos, ¿no? Fue muy bonito porque fue la primera persona que yo no conocía, que no sabía, que nos escuchaba realmente, que llegábamos más allá de nuestros amigos. Pero también fuera de todo eso ha sido bien padre porque tratamos a veces de hacer transmisiones en vivo en las que tenemos interacción con ellos para que ellos nos digan qué opinan y demás. Y, y las interacciones han sido súper bonitas, o sea, siempre nos dicen cosas, también en algunos comentarios de YouTube nos gusta que nos dejan pues algunas observaciones que son muy chidas, porque al final pues nosotros sabemos que nos podemos equivocar en temas, que podemos decir algo pues que en ese momento quizá no lo dijimos bien y nos nutre mucho. Nunca hemos tenido un problema de que nuestros seguidores nos cuestionen en un mal sentido. Y una de las cosas muy chidas es que yo hace tiempo también una amiga me escribió, ella estuvo aquí y ahora ya está en Francia y me dijo que le gustaban mucho los podcasts y que se los estaba pasando a sus amigos para que practicaran español, ¿no? Y escuchándonos. Y a mí se me hizo increíble el pensar el alcance que ya estábamos teniendo en otros países como Perú, Brasil, Francia como Sí. tal, que nos estaban escuchando y que incluso los vivos nos ponían como de saludos desde Perú, ¿no? Y nosotros así como de wow, o sea es increíble el poder llegar tan lejos y más pues siendo jalapeños, porque siempre tratamos de, bueno, Tano ya has adoptado jalapeño, pero siempre tratamos de estar hablando de nuestra ciudad y retomando como de aquí en Jalapa y aquí, y es bueno que se escuchen otras voces, yo creo, que no todas sean, por ejemplo, de Ciudad de México, que es donde más hay producción de podcast. Dano, ¿nadie te ha pedido un autógrafo? No, hasta el momento no. Yo creo que sería muy extraño que eso llegara a pasar. Pero así como lo mencionaba Cass, la verdad es que de momento, cuando ella llega y me dice, oye, es que nos están escuchando en Brasil, en Perú, y así yo, ¿qué? ¿Cómo que no me está escuchando mi tío allá en Puebla? Pero sí fue gratificante, bastante muy gratificante el poder darnos cuenta de eso, de que realmente a- hemos estado construyendo una comunidad poco a poco, pero que realmente es eso, una comunidad que sí ha estado constante en algún modo, que sí nos deja un mensaje, que sí nos deja su like, que eso ayuda muchísimo, ¿no? Por ejemplo, y siempre lo hemos dicho, eh, si hay una persona, con una persona fiel que nos escuche, dos, cinco, nosotros somos felices porque realmente estamos
en oídos de la gente y sobre todo ya poder darnos cuenta que en efecto ya estamos saliendo de ese círculo cercano a nosotros, que estamos tocando las puertas de diferentes personas y que pueden o no pueden estar de acuerdo con nosotros, al final de cuentas les gusta intervenir desde sus casas o desde sus celulares, desde donde nos estén escuchando de alguna manera con nosotros. Pues muchas gracias, chicos. Ha sido un placer tenerlos, conversar. No sé si quieran agregar algo más. Adelante, aquí está el micrófono abierto para lo que quieran expresar. Pues los invitamos a seguir nuestras redes sociales. En Facebook estamos como el Coloquio de los Perros Podcast, en Instagram como el_Coloquio de los Perros. En YouTube estamos como el Coloquio de los Perros Podcast, en Spotify como el Coloquio de los Perros Podcast y por si aún no les ha quedado del todo claro, en iTunes estamos como el Coloquio de los Perros Podcast. En Instagram nos pueden seguir como Gas.pimienta. y como Dano_Méndez. Ahí nos pueden escuchar, nos pueden seguir. Vamos a estar ahí atentos a todos los comentarios que nos quieran dar. Muchísimas gracias a ti, Antonio, por esta gran invitación, a el Instituto Veracruzano de la Cultura, por también permitirnos estar en este espacio tan importante que es para nosotros. Pues al contrario. Sí, la verdad agradecemos muchísimo esta oportunidad. Pues muchas gracias, de verdad estoy muy contento. Le decía a Cassandra al inicio de la transmisión que para mí sí es un gustazo platicar con ustedes. Yo soy su fan y te digo, por más raro que suene, yo sí les pediré el autógrafo. Entonces, pues, mucho éxito, enhorabuena, es un proyecto muy valioso y eso, invitamos a los seguidores de la página de ferias del libro, del Instituto Veracruzano de la Cultura y a los seguidores de las páginas de los diferentes recintos del Instituto Veracruzano de la Cultura, que conozcan el Coloquio de los Perros, que si en algún momento sienten que el trabajo los sobrepasa y esta pandemia los abruma, hay una excelente opción para poder reflexionar, poder escuchar opiniones objetivas, temas muy interesantes, invitados de lujo, en este extraordinario proyecto que se llama el Coloquio de los Perros. Pues bueno, agradezco nuevamente y nos estaremos viendo. Yo espero que en el futuro próximo, con más del coloquio, con más proyectos, con más aventuras y proyectos culturales para la comunidad. Pues agradecemos también a todos el placer de su compañía y los esperamos el próximo miércoles en más de Ex Libris. Que tengan todos buenas tardes. Y Danu, si quieres despedir, me encanta cuando te despides. Pues nosotros nos vamos, no sin antes recordarles como cada semana que vean, escuchen a Ex Libris y nos escuchamos el siguiente miércoles. bye.